Buenas tardes. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado domingo 17 de octubre se cumplieron 57 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas al artículo 34 constitucional, por medio del cual se reconoce el derecho de las mujeres a la ciudadanía y el consecuente ejercicio del derecho al voto. Debemos tomar en cuenta que las mujeres en nuestro país, en todas las etapas de la historia, han aportado su esfuerzo en la construcción de nuestra nacionalidad. Sin embargo, por atavismos prevalecientes en esa época no se quisieron reconocer sus aportes. La lucha organizada de las mujeres derivó primeramente en la modificación del artículo 115, fracción primera del párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero del 47, en el que se otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en elecciones municipales. Pero fue hasta la gestión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines que se logra incorporar a la Constitución la ciudadanía plena de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos. La construcción de lo que pudiéramos llamar un México moderno no se concibe hoy sin la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Hoy, en 2010, las mujeres constituimos más de la mitad de la población y, por supuesto, del padrón electoral. En el ámbito político, las mujeres desempeñan una tarea fundamental en las cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, hay que superar lo más pronto posible la representación proporcional denominada cuota de género para llegar hasta la representación paritaria. La inequidad que hemos vivido las mujeres en este país debe ser superada en todos los ámbitos de la vida. Hoy mismo es significativo que con el tema del cáncer de mama y con el tema del voto de las mujeres está sumamente vacío aquí el foro del Congreso. Sin embargo, es importante que para los que sí están invitados e invitadas que están allá arriba y para la gente que está allá afuera, reconozcamos que es importante tener un compromiso con respecto al voto de las mujeres. Ojalá todos los partidos políticos, todos los gobiernos, todos los grupos de poder, todos y todas nosotras, nos comprometiéramos, por ejemplo, sobre pretexto del aniversario del voto de las mujeres, a que a partir de hoy y en las elecciones futuras, las que ya se vienen el próximo año y los años venideros, no se compre el voto de las mujeres, no se condicione el voto de las mujeres a partir de los programas que diferentes grupos y gobiernos e incluso partidos políticos desarrollan, ahí sí con perspectiva de género, para comprar el voto o de condicionarlo a partir de programas orientados principalmente a la acción de las mujeres y a las necesidades de las familias. La mejor forma de celebrar el día de hoy, hombres y mujeres, el ejercicio del derecho al voto de todas nosotras, sería este compromiso para que en los años futuros los hombres y las mujeres de este país vivamos en un México mucho más justo, más democrático, más libre, donde efectivamente la participación de todas y todos sea reconocido como una construcción del futuro, como una construcción de nuevo tipo para los hombres y mujeres que vienen. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sagún. Estamos en el capítulo de iniciativas. Buenas tardes.
En 1991, en la Asamblea General de las Naciones Unidas para las Personas de Edad Avanzada, se impulsaron los temas de la generación de programas y esquemas en las naciones participantes para el beneficio de la población de la tercera edad. Este esfuerzo reconoce en las personas de la tercera edad el derecho a su independencia, el derecho a la participación de los adultos mayores, el derecho a tener cuidados especiales y disfrute de programas y atención por parte de las instituciones especializadas y en general el derecho a la autorrealización que tienen las personas en la tercera edad. Pero en relación a nuestros adultos mayores, no solo deberíamos reconocerles y asegurarles estos derechos, sino que la sociedad mexicana entera debemos esforzarnos por compensar todo el esfuerzo y trabajo de beneficio social que las generaciones anteriores han dado a nuestro país. Aún así, consideramos que no existe un pago suficiente a todo el esfuerzo entregado en los días de trabajo de los hombres y las mujeres de la tercera edad. Sin embargo, hasta el momento el Estado mexicano, con argumentos falaces, si bien tiene programas de apoyo para las y los adultos mayores, no reconoce su responsabilidad con respecto a la situación de pobreza, marginación y sobre todo abandono que vive toda una generación de mexicanos. No se han homogeneizado los apoyos económicos y de especie para todas las personas por el hecho de pertenecer a este grupo de tercera edad, bajo el argumento de que solo se atiende a aquellos que viven en las zonas de extrema pobreza y en ese sentido millones de mexicanos quedan fuera de dichos programas. En México, el problema del abandono, la violencia y la discriminación en contra de las y los adultos mayores, sobre todo al interior de las familias, no es un caso aislado y se une al tema económico. Sin embargo, el Estado no ha desarrollado programas que mitiguen este problema y que planteen soluciones de fondo. Debemos reconocer que nuestros ancianos tienen derecho, pero que estos son más que una simple declaración, sino que debe otorgárseles a todos ellos la mejor atención por parte de la sociedad y que el gobierno debe otorgarles, pues, una pensión especial. Compañeras y compañeros diputados, los comentarios que brevemente hemos expuesto son un llamado a que se reorienten las políticas de atención y ayuda a las personas adultas mayores, sobre todo si reconocemos que al afectar estos sectores de la sociedad, se afecta en general a toda la sociedad. Para lograr estos fines es necesario que el apoyo económico para personas con 65 años cumplidos o más se considere con un gasto mínimo indispensable, como lo marca la Comisión Nacional de Salarios, que debe oscilar entre los 862 pesos mensuales en promedio, el equivalente a la mitad de un salario mínimo mensual vigente en la zona de residencia. En este sentido, y por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto al artículo 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos y 55, fracción 2, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa que establece el derecho a la pensión universal alimentaria para las personas de 65 años o más residentes en los Estados Unidos, para quedar como sigue. Artículo primero. Se expide la ley que establece el derecho a la pensión universal alimentaria para los adultos mayores de 65 años o más residentes en los Estados Unidos. Artículo 1. Los adultos mayores de 65 años residentes en los Estados Unidos tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad del salario mínimo vigente calculado en la zona económica correspondiente a su lugar de residencia. Artículo 2. El titular del Ejecutivo Federal deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de cada año la asignación que garantice efectivamente el derecho a la pensión alimentaria de todos los adultos mayores de 65 años residentes en el territorio nacional. Artículo 3. La Cámara de Diputados deberá aprobar en el decreto de presupuesto de egresos de cada año el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a esta pensión universal. Artículo 4. La forma en que se hará valer la pensión alimentaria
y la verificación de residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley se fijará en su oportunidad en el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Artículo 5. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad o que incurrieran en falta grave serán sancionados conforme a los ordenamientos legales. Artículo 2. Se adiciona la fracción 17 al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pasando a ser de la siguiente forma. Fracción 17. Artículo 32. La Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción 17. Garantizar la operatividad del programa de otorgamiento de la pensión básica universal para los adultos de 65 años o más, así como la correcta y oportuna distribución de los recursos financieros a la población beneficiaria. Y vienen los transitorios. Agradezco su atención y solicito se incluya el texto completo en el diario de los debates.